Creo que ya todos lo tienen. Amén. Y dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Acompáñenme en esta oración. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Santo Espíritu nos dé la palabra de fortaleza de verdad, cual necesitamos escuchar, Señor. Fortalece a cada persona, cualquier necesidad que ellos lleven en este momento en su corazón guardado, Señor, tú la conoces. Te pido que al estar aquí ellos sean de bendición, no solamente a los demás, pero a nuestra propia iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. En el pasado, en los últimos meses, he hablado de diferentes temas y he enlazado diferentes historias. Y cuando estaba trabajando en este tema, me pasó por la mente, ya lo prediqué. Dije, ¿a poco lo prediqué? Y me puse a ver mis predicaciones y mis notas y todo, y dije, no. Y estaba preguntándome, ¿lo predico o no lo predico? Bueno, ¿lo vamos a predicar? Ahora, me he puesto a pensar, en el pasado, Israel estaba acostumbrado a que los profetas nomás dijeran la bondad, la generosidad, cómo Dios es bueno y cómo no les iba a llamar la atención. Bueno, yo no soy profeta, pero yo sé que tengo un llamado muy específico a hablar de ciertos temas. Así que no lo tomen como que ando enojado, siempre practico o predico de lo mismo, porque no, son temas muy diferentes, pero muy necesarios. El problema de Israel era de que sabían que tenían un linaje, sabía que Dios los favorecía y por eso pensaban, no importa cómo viva, voy a ir al templo, llevar mi ofrenda y Dios me bendecirá. Eso no fue el caso. Dios no quería la ofrenda, Dios quería que vivieran en verdad, en santidad. Y por eso vamos a hablar de eso en esta noche. Vivir en verdad. Hoy en nuestro entorno estamos llenos de misinformación. ¿Han escuchado ese término? ¿Misinformación? Levante la mano. ¿Sí? A ver si es cierto. Bueno, este término es utilizado cuando personas comparten falsas verdades por falta de conocimiento. Mucha gente lo hace, lo hacemos día a día cuando transmitimos un video que pensamos que viene de parte de Dios. Suena muy bonito, pero no tiene palabra de Dios. Está lleno de pensamientos humanos que nos llenan, que es lo que queremos escuchar, pero no nos quebrantan. Tengan cuidado lo que comparten en sus redes. Miren de quién viene. Miren si es de edificación. Y un atributo de la palabra de Dios es que nos confronta. Te va a llamar y te va a hacer sentir como que es de Dios, porque estoy inquieto. También existe la desinformación. ¿Familiarizados con ese tema? ¿Sí? A ver si es cierto. Este término se utiliza cuando las personas deliberadamente promueven la mentira y la falsedad como una verdad. Esto pasa día a día a través de falsas religiones, prácticas no éticas de muchos negocios y entidades. Incluso el gobierno lo hace. Desinformación. Voy a proveer varios ejemplos y quiero que pongan atención. Yo sé que ciertas personas toman notas y está bien, háganlo, porque los va a ayudar a estructurar el mensaje.
Ahora, cuando yo diga, ejemplo, verdad económica, quiero que ustedes piensen si es misinformación, desinformación o una verdad bíblica. ¿Lo practicamos? Díganlo en voz alta. Quiero que todos lo digan para que no sepan qué es lo que dijo. Verdad económica. ¿Nadie? ¿No se animan? Una vez más, quiero que piensen si es misinformación, desinformación o una verdad bíblica. Verdad económica. Verdad bíblica, desinformación, misinformación. Bueno, hay que ser más explícitos en el ejemplo, ¿verdad? La verdad económica de una persona o una familia es una realidad. Vivir bajo la prosperidad económica no es sinónimo de vivir una vida recta en el Evangelio. De igual manera, vivir con recursos limitados no es castigo de Dios o sinónimo de santidad. La Biblia nos llama a vivir bajo el Evangelio y dice que Dios proveerá. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que nuestra esperanza está en Cristo y no en lo económico. Una vez más, voy a dar el término y a ver qué piensan. La verdad política no es neutral o verídica, pero se utiliza mucho. Nos prometen, solo quieren un voto. Nos utilizan. Y cuando tú perteneces a ese partido, hasta te da orgullo que te mientan. Bueno, cada persona quiere ver una verdad. Sin embargo, Jesucristo nos promete vida eterna. ¿Y saben algo? Él sí cumple su promesa. Existe la verdad científica. Tiene métodos, causa y efecto. Puede comprobar muchas cosas, pero al mismo tiempo hay muchas teorías que no se pueden comprobar. Yo vengo de una línea de entender los métodos científicos. Y para que a mí me hablen y me convenzan de algo, yo quiero ver evidencia. ¿De dónde fue producido? ¿Qué fueron los métodos científicos? ¿Quién pagó por el estudio? Porque a veces pagan para ser influenciados de cierta manera para que uno haga o no haga ciertas cosas. Hasta las medicinas que tomamos. Bueno, en comparación la Biblia está llena de verdades. Muchas de ellas humanamente no pueden ser comprobadas. Por eso no cancelan la validez bíblica. Porque nosotros vivimos por fe. La ideología de género. Este es un tema que causa división. No lo queremos hablar porque no queremos ser tachados. En el trabajo se tiene que hablar muy cuidadosamente de estos temas porque a veces se mete en conflictos. Pero como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Vivir bajo una mentira? ¿Bajo esa realidad que quieren enfocar en nosotros como una verdad? ¿O vamos a vivir bajo la verdad de Jesucristo? Ellos dicen, yo soy mujer aún siendo hombres, o viceversa. Y día a día ha tomado fuerza este movimiento. Pero la Biblia describe que Dios creó hombre y mujer y que las relaciones entre el mismo sexo están fuera de orden. Aunque la sociedad quiera cambiar nuestra forma de pensar, la verdad bíblica nos llama a vivir como Dios lo ha establecido. Y si quieren ver cómo lo estableció, vayan a Génesis. Hay un punto que se llama nuestra realidad, nuestra percepción. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo queremos que nos vean? En la psicología, este punto
lo lleva uno a la terapia. Porque tengo un ego muy alto, te quieren terapiar y bajártelo. Si tienes un ego muy bajo, te terapean y te quieren subir. A veces la gente piensa que porque son personas buenas, pero sin Cristo, van a ir al cielo. Desafortunadamente, a veces tienen un mejor testimonio que un creyente. Porque a veces como cristianos damos un mal ejemplo y dicen, no, pues si tú eres cristiano, mírate, mejor así estoy bien. Desafortunadamente esa realidad afecta a muchas personas en el mundo. Familiares, amigos, amistades. ¿Y cómo lo sacamos de esa realidad? Bueno, Dios nos llamó a amar y a servir a los demás. Dios nos confronta a vivir bajo esos términos. No bajo tu ego, sino bajo el Evangelio. Y todo se traduce a vivir, no a nuestra voluntad, pero a su voluntad. Para concluir estos temas, que son muy densos, es importante vivir la Biblia, vivir el Evangelio, no bajo una economía, no bajo un partido político, no bajo la comunidad científica, no por un género de sexo. El Evangelio nos llama a vivir bajo los estatutos como Dios los estableció. Tal vez no te guste ser confrontado, pero la palabra de Dios nos confronta. ¿Y saben algo? Ante todo y sobre todo, nosotros tenemos que escuchar su palabra. ¿Qué es la verdad bíblica? ¿Qué es el Evangelio? Todos decimos amén. Pero tenemos que saber a qué decimos amén. Bueno, la palabra verdad en el Viejo Testamento está escrita 225 veces. Y si no me creen, vayan a casa y subrayenlo, encuentren y cuéntenlas y luego me dicen si sí o no. En el Nuevo Testamento está escrita 333. La verdad no cambia. La verdad no se niega. La verdad no se compromete. No se compra, no se vende. Para nosotros como creyentes, la verdad es vida. Y la verdad es Jesucristo. Vamos a hablar más sobre la verdad y voy a dar más ejemplos. Existen diversos términos para descubrir qué es la verdad dentro de la Biblia. En hebreo, la palabra verdad se traduce a la palabra emet. Y en griego, aletheia o aletheia. Son palabras que en español tenemos que encontrar el significado, porque a veces tiene otra aplicación. Tenemos que ir a la Biblia y decir, bueno, está escrito en hebreo, en griego. ¿Cómo aplica en nuestras vidas? Al final del día la verdad es la verdad, pero aún el conocimiento te va a llevar a la verdad. Un ejemplo se encuentra en Salmos 33, 4. Salmos 33, 4 menciona que la palabra de Jehová es recta. Emet, hebreo. Enfatizando la veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. Así dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Vieran cómo usan la palabra verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra aletheia se utiliza de esta manera. Y esto es en Juan 14:6. Cuando Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Aquí la verdad se presenta como una característica esencial de la persona de Jesús. Todos debemos de tener el deseo de cada día formar características de Jesús.
¿Y por qué Jesús? Porque Jesús es la fuente de toda verdad. En 1 de Juan 3:18 se nos dice, hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Más bien dicho, de cómo vivimos. ¿Qué es lo que hacemos? La verdad del Evangelio en nuestra vida se refleja en lo siguiente. En cómo hablamos. De cuál manera tú te expresas con los demás en el trabajo, con tu familia. Cuando la gente no sabe que tú eres cristiano, ¿cómo te expresas? No me conoce, si digo algo, al cabo no me conoce, ni sabe que soy cristiano, ni lo va a decir. Bueno, si tú vives bajo la verdad, tú te vas a conducir de acuerdo a los mandatos de Dios y respetar a los demás. ¿Qué es vivir bajo la verdad? En cómo perdonamos. ¿Cómo somos tolerantes a los que nos ofenden? Ya no vivimos bajo el Viejo Testamento de ojo por ojo porque a veces queremos vengarnos, ¿verdad? Nos hacen un mal y queremos pagar con un mayor mal. El odio y la venganza ya no es parte de nuestra realidad. Tenemos que perdonar, porque Dios nos perdonó. Y eso es vivir bajo la verdad. ¿Qué es vivir bajo la verdad? ¿Cómo prestamos servicio a los demás? ¿Cómo prestamos servicio en la casa de Dios? Dios nos llamó para ser servidores, no para ser servidos. Y esa es una verdad bíblica. Voy a hablar de 3 temas. ¿Me acompañan a Levítico capítulo 10, del 1 al 3? Yo sé que en el pasado he mencionado la vida de estos 2 hombres, pero lo voy a hacer con otro enfoque. Porque cada vez que leemos la Biblia encontramos una diferente aplicación a nuestra vida y a nuestra necesidad. Los hijos de Aarón presentaron fuego extraño. Y la pregunta es, ¿en verdad vivían como el Señor lo ordenó cuando se acercaron al Señor? ¿Prestaron atención? Se acercaron al Señor. Ellos tenían un mandato. Ellos sabían cómo lo tenían que haber hecho. Y dijeron, voy a vivir y hacerlo a mi manera. A veces nosotros somos igual que ellos. La palabra así dice, el pecado de Nadab y Abiú, versículo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre él cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en mi presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ellos tenían instrucciones, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero a veces no queremos ser obedientes. Queremos vivir bajo nuestra verdad y no como la instrucción que Dios nos ha dado. Estos ejemplos que Dios nos dejó es para que pongamos atención. No estamos exentos. No sabemos cómo Dios nos puede reprender por querer vivir fuera de sus estatutos. Y a veces jugamos con eso. Tenemos que pensar cómo venimos a su altar. Tenemos que pensar cómo venimos de afuera hacia adentro. Ellos tenían el beneficio de rituales de purificación. Se lavaban, se ponían, se vestían. Ojalá y tuviéramos una regadera allá afuera, ¿verdad? ¿Saben?
en realidad vivir bajo la gracia a veces es más difícil? Porque Dios espera más de nosotros, porque más se nos ha dado. Yo sé que ya saben que el libro de Levítico significa legislación o ley. El tema central era de la vida y la pureza sobre los sacerdotes. Pero en términos más simples, se trata de cómo el hombre se tiene que presentar ante Dios. Dios tiene un orden, Dios tiene enseñanzas, Dios tiene que ser honrado y respetado. Si el hombre lo busca a su manera, es probable que Dios, bajo su justicia, nos hable de una manera muy personal. Él ha hablado conmigo en el pasado. Él te advierte. Depende de ti si obedeces o desobedeces. A veces desobedeces y te lo vuelve a advertir. Pero si no quieres obedecer, hay consecuencias. ¿Estás dispuesto a pagarlas? Aunque no estés dispuesto, déjame decirte algo. Cuando Dios actúa, no es a tu voluntad. No te va a pedir permiso si quieres ser castigado de cierta manera a cual tú saques ventaja. No, con Dios no se saca ventaja. En el capítulo 8 de este libro se habla de cómo Dios ordenó a los hijos de Aarón como sacerdotes, cómo se cumplieron los rituales de purificación, cómo fueron vestidos como sacerdotes, cómo fueron ungidos. Y todo esto fue ante la comunidad. Nosotros hemos sido ungidos. ¿Quién se bautizó? Bueno, esos son votos ante la comunidad. Hoy en día todo creyente ha sido llamado a un sacerdocio por parte de Dios. Tenemos comunión directa con el Señor. Esto fue a través del sacrificio pleno de Jesucristo. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Bueno, anunciarla no nomás es predicar. Eso es fácil. Anunciarlas es vivir bajo de ello. Y eso es lo difícil. Pero no imposible. Hoy vivimos bajo la gracia de Dios. Su fuego consumidor no opera de esa manera. Por piedad que nos tiene. Por compasión que nos tiene. No porque lo merecemos. Si nos ponemos a pensar en este instante, Dios mira nuestros pensamientos, nuestras acciones del día de hoy, el día anterior, la semana pasada. ¿Cuál sería el resultado de acercarnos hacia Él con un fuego extraño? Y cuando me refiero a fuego es forma de vivir fuera de sus decretos. ¿Da temor? ¿Da miedo? ¿Es preocupante? Qué bueno que te preocupes. El día que ya no te preocupes y no te importe, vas a enfrentar mayores consecuencias. Toma esto como un aviso de Dios. La verdad de Dios es que Él tiene un orden y un llamado personal hacia cada uno de nosotros. A veces no lo vemos, a veces no lo queremos. A veces decimos, todavía no estoy preparado, me faltan unos 3 años más del instituto, pero todavía no lo empiezas. Pero Dios ya te habló.
¿Qué esperas? ¿No dijimos que somos un sacerdote? Bueno, si eres sacerdote, hay funciones que tienes que tú confrontar y llevar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, sacerdote no significa que vas a servir en un altar. Significa cómo llevas tu vida en casa, como madre, como padre, como hijo, como hermano. La función de un sacerdote no solo es arriba, es más importante cómo viven abajo. Y me incluyo. Como Dios es verdad, nosotros tenemos que vivir en verdad. Dirigirnos hacia Dios con reverencia, ser puros delante de Él. Eso está difícil. Con el pensamiento pecamos. Con nuestras acciones pecamos. ¿Pero qué es ser puro ante Dios? Ser puro es venir y confesarlo. Señor, pequé, pensé mal, perdóname. Voy a tratar a no volverlo a hacer. Bueno, ¿y qué tal si lo haces otra vez? Una vez más, ven y pide perdón. Porque el día que tú pienses que es mejor quedártelo, porque al cabo lo voy a volver a hacer, es cuando más y más te vas a alejar de Dios. Cada persona es responsable de vivir en santidad, lejos de malas prácticas conocidas como rebelión y pecado. No pienso dar más ejemplos, pero lo que te invito es a reflexionar. ¿Qué te impide que te acerques en plenitud a este altar en esta noche? Si hay algo que te lo impide, tráelo a cuentas. Es mejor que vengas y te pongas a cuentas que quedarte allá y decir, mejor lo hago al día siguiente. No sabemos el día de mañana. ¿Qué es vivir bajo la verdad? Bueno, el segundo punto nos lleva a Ananías y a Zafira. Hechos, capítulo 5, versículo 3. En Hechos 5, versículo 3. ¿Cómo hemos matado a esta pareja, verdad? Cada vez que hablamos, nomás hablamos que murieron. Yo creo que si estuvieran aquí dirían, mejor da otro ejemplo, ¿no? Bueno, una vez más vamos a hablar de ellos, pero lo vamos a ver con otra óptica. La pregunta es obvia. ¿Vivieron bajo la verdad? Si hubieran vivido bajo verdad, no hubieran muerto. Yo sé que están familiarizados. A los que no, rápidamente, esta era una pareja que vendió una propiedad. Ellos dijeron, lo vamos a hacer y lo vamos a entregar al Señor. Pero en el transcurso dijeron, me voy a quedar con unos ahorros. A veces nosotros somos ellos. Decimos, sí, yo sé que le tengo que dar al Señor, pero me voy a quedar una porción. No estoy hablando del diezmo, no estoy hablando de la ofrenda. Hay muchas formas de darle al Señor, pero a veces no lo hacemos en plenitud. Y Él lo mira. Así dice la palabra. ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Ya los desperté? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? Y te quedaste con parte del dinero. ¿Les llama la atención por qué hiciste caso a Satanás? Este es un caso muy ejemplar. Ananías y Zafira decidieron vender el terreno y quedarse con el dinero. ¿Cómo es que tú le robas al Señor? ¿De qué manera? ¿No orando? ¿No leyendo la palabra? ¿No dando servicio en la casa de Dios? ¿No evangelizando? ¿No compartiendo su palabra con la persona a cual tú trabajas? ¿Eso es robarle? No estamos hablando de dinero. Ese fue un ejemplo
Pero él no se refería al dinero. Poniéndome en su lugar, nosotros tal vez decimos, hay circunstancias donde tenemos que robarle a Dios. ¿Lo hacemos? Es que me voy a guardar ese dinero para unas vacaciones, para una emergencia, en vez de ayudar al necesitado. ¿Ya ven cómo sí lo hacemos? Ellos fueron confrontados para poder ser restaurados, no para ser castigados. Dios los confrontó porque quería restaurarlos en ese instante. Y ellos dijeron, no, Señor, nadie sabe. Bueno, el Espíritu sabía y lo reveló. ¿Y saben? Él sigue revelando. No esperes que te exponga. Acércate. Confróntalo. ¿Cómo que lo voy a confrontar? Sí. En el buen sentido, Dios, perdóname. Prefiero ir y confrontarlo a que Él me confronte. Ellos pensaron en su bien y comodidad. No pensaron en los necesitados, en los huérfanos, en las viudas. Hay que pensar en los demás. Si hay necesidad y está a tu alcance, haz algo. Dios te confronta. Ponte a pensar la última vez que Dios te confrontó por no haber hecho lo correcto, lo que es verdadero. Y a veces te va a presentar una oportunidad para que te restaures haciendo lo bueno, ayudando esa vez que no lo hiciste. Te va a decir, una vez más te lo presento. Pero a veces decimos, es que todavía estoy en la misma situación, no estoy para dar, estoy para que me den. Nuestra realidad, cómo vivimos. Ellos pensaron, nadie se dará cuenta, solo nosotros lo sabemos. Y hay veces que nosotros hacemos algo con alguien más o planeamos y decimos, al cabo nadie va a saber. Bueno, Dios sabe. Y nos confronta y nos expone. ¿Saben? Cuando nosotros estamos lejos del Señor, estamos más expuestos a escuchar la voz del enemigo. Ahí lo dice, escucharon la voz de Satanás. Él va a venir y te va a decir, no vayas a la iglesia, no tienes que pedir perdón, no tienes que leer, estás muy cómodo, mejor quédate en casa. Él nos va a dar situaciones, circunstancias, placeres, viajes, negocios, que aparentemente nos van a llenar. Y lo hacen. De tal manera que queremos más. Y más. Pero en ese más y más te alejas. Tal vez podemos engañar a las personas, pero Dios nunca va a ser burlado. A Dios no le interesó el dinero, a Él no le importó el terreno. Lo que a Él le importa es que vivamos siendo fieles, que no le ocultemos, más bien confesemos. Hoy en día vivimos en una cultura en cual vivimos el pecado a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Al cabo, Dios es amor. Bueno, la verdad es que Dios es amor, pero Dios es justicia. Tenemos la tendencia de minimizar el pecado y justificar nuestros actos. Pero tarde o temprano seremos confrontados por el Señor. A veces es de una forma inmediata, a veces se tarda.
a nuestro pensar. Pero en el tiempo de Dios, todo tiempo es justo y es verdadero. Por esta razón tenemos que vivir bajo la verdad del Evangelio. Y para poder hacer esto, tenemos que conocer más de su palabra. Tratar de vivir bajo su palabra, bajo sus enseñanzas. ¿Se acuerdan que al principio en la introducción dije que hay falsedades transmitidas con la palabra como si fueran verdades? Por eso la gente es engañada, porque no estudia, porque no se congrega. Pero al final del día, porque quieren vivir conforme a su conciencia y no conforme a la palabra de Dios. Ya estoy por terminar. El punto número 3. Juan 14, 6. El mundo tiene muchas verdades. Unas son más ciertas que otras. Otras son falsedades. Pero todas estas verdades pasarán. Solo la palabra de Dios permanecerá por una eternidad. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Abby, ¿me acompañas? En esta noche el mensaje ha sido dirigido a nuestra congregación. Conocemos de Dios, pero mi deber no nomás es predicar a ustedes. Mi deber es predicar a todos, a una audiencia, porque este mensaje yo sé que va a ser compartido a personas que tal vez no conocen de Dios. Yo por eso predico de esta manera, porque tengo un deber de vivir bajo esa verdad, de compartir el evangelio de tal manera de que te llame al arrepentimiento. En Juan 4:23 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En otra traducción así dice, Dios es espíritu y los que le adoran, para que le adoren como se debe, como se vive, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ha llegado ya. A través de la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo, esto ha sido otorgado a nosotros como una verdad. El sacrificio de Jesucristo lo hizo por nosotros llevando nuestro pecado, nuestra culpa eterna. Él no era culpable. Tenemos que honrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos? No hay excusa. Él ya dio todo. Para los que ya conocemos a Dios, la exhortación es la siguiente. Para vivir bajo la verdad, tenemos que conocer la palabra. Tienes que leer más en casa. No te conformes leyendo solo una versión de la Biblia. Te limita. Lee más versiones. Pregunta, pero ten cuidado, ¿cuáles son tus puntos de referencia? ¿Se acuerdan que hablé de que hay mucha misinformación? Ok,
que lo que quieren es engañarte, sacarte de la buena doctrina, alejarte de los caminos de Dios. Pero tenemos un buen pastor. Hay hermanos en la fe en casa que te pueden dar un consejo bíblico y verdadero. La verdadera comunión que Jesús vivió era su tiempo de oración. Si no hay oración, no hay comunión. Y si no hay comunión, no estás viviendo en verdad. Vivir en verdad es difícil. Vivir en verdad nos llama a hacer sacrificios. Vivir bajo tu realidad, tus emociones, tus sentimientos, te llevan así. Un día estás así, un día estás aquí. Ahora, cuando crees en Dios, en su palabra, en sus mandamientos, tendremos esos instantes, porque así es la vida. Pero Él mismo nos recordará dónde es nuestro lugar. Somos sus sacerdotes. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vivimos que aquel día se acerca. Para vivir bajo la verdad tenemos que congregarnos, tenemos que ser instruidos. Para ser instruidos tienes que hacer más. Les voy a dar un ejemplo. Si yo leo la Biblia, no la entiendo. Hay muchas partes que no entiendo porque son partes que son específicas para un tiempo, para el pueblo de Israel, para el hebreo. Habla de tradiciones que nosotros no hacemos, no entendemos, practicamos, escuchamos. Pero ¿saben qué es lo que hago? Saco diccionarios, busco referencias. Incluso voy al pastor a veces: pastor, tengo una duda sobre este tema. Y ella me dice: sí, Víctor, así es. No, Víctor, así no es. Bueno, gracias. No te quedes con la duda. ¿Quieres ser instruido? Te invito a que vengas más frecuente. ¿Quieres ser instruido? ¿Tienes preguntas? Ven a las clases dominicales. Ahí vas a ser instruido. Pero es que no tenemos tiempo para eso. Nomás tengo tiempo para el servicio, right? Entonces, ¿cómo quieres ser instruido? ¿Instruido a tu manera o como Dios lo manda? Y luego dices que no sabes. Bueno, es que no estudias. Es que no vives como Dios lo pide. Dios te llama a ser instruido. Podemos engañar a los demás, pero nunca a Dios. Pero se nos olvida que Él es Dios y queremos engañarlo. Si no nos engañamos a nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a engañar? Pero lo hacemos de día en día, de muchas maneras. ¿De qué manera lo engañas? ¿De cuál manera tú vives? Dios no pide perfección. Dios pide arrepentimiento, crecimiento. Dios pide que tú vengas para ser instruido. Dios pide que lo confrontes antes de que Él te confronte. Si la forma en cual vivimos ya es desagradable por lo que hacemos en casa, por lo que hacemos en el trabajo, por lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, si la forma en que tú ya vives no te llena, es porque estamos viviendo de una forma fuera de orden. Porque cuando tú vives bajo el orden de Dios, tú estarás lleno del Espíritu Santo. La verdad solo está en Jesucristo. Pero para vivir bajo la verdad, tenemos que rendirnos.
dar nuestra voluntad día a día. Y ese es el mayor reto de cada creyente, de cada hijo de Dios. Pónganse de pie. La invitación en esta noche es de que pases al altar.